Bienvenidos nuevamente, nos volvemos a encontrar para seguir trabajando y desarrollando ejercicios paso a paso sobre el tema de fuerza eléctrica. Este sería nuestro segundo problema. El enunciado dice lo siguiente: en las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales, como se ve en la figura. Calcule la fuerza eléctrica resultante sobre la carga de valor de 7 microcoulomb. Y una pregunta de concepto es cómo deben estar estas cargas para que sea posible el cálculo. Vamos a comenzar contestando por la pregunta de conceptual, donde dice cómo deben estar estas cargas para que sea posible el cálculo. Nosotros ya hemos trabajado con otros problemas y hemos visto en las clases teóricas que cuando los cuerpos están cargados se ejercen fuerzas entre sí, ya sea de atracción o repulsión, y que esas fuerzas respondían a la ley de Coulomb. Por lo tanto, estas cargas, para que sea factible la resolución de los problemas, deben ser cargas que están fijas en los puntos donde se muestra en la figura. Porque si las cargas no estuvieran fijas, la interacción de atracción y repulsión entre ellas haría que este sistema se desarme. Muchas veces en los problemas, en las situaciones problemáticas, no está aclarado esto de que las cargas están fijas, por lo tanto se podría prever, o si alguien les preguntase, ustedes ya estarían en la posibilidad de contestar que para que funcione, para que este sistema se pueda resolver, deberían de estar las cargas fijas. Podría ser diferente la situación problemática, hay que ver cada una, donde a lo mejor alguna de las cargas no está fijas y necesitamos de que se quede en un determinado punto del espacio. Y otra cosa que también quería aclarar era que en el enunciado decían que las cargas eran puntuales. ¿A qué se refiere con cargas puntuales? Nosotros conocemos de matemáticas que el punto es un ente que no existe, es un punto ideal, que no existe, no tiene masa, no tiene nada, digamos, es un ente matemático. Entonces, ¿cómo podemos asociar ese ente matemático que no existe en la realidad con este concepto de carga puntual, donde ya hemos visto nosotros en la parte teórica y en lo que hemos ido repasando los problemas, de que la carga eléctrica es debido a que el cuerpo tiene exceso o defecto de electrones básicamente, ya que todos los átomos están compuestos por protones y neutrones en su núcleo y alrededor están ubicados los electrones. Cuando un cuerpo está cargado, quiere decir o que le están sobrando o que le están faltando los electrones, que son los que son más fáciles de ser sacados de la configuración del átomo. Y un dato interesante también, ya que estamos hablando de las cargas eléctricas, es que las cargas eléctricas existentes en todo el universo ya han sido creadas en el momento de lo que se conoce como el Big Bang. Es decir, que la carga no se puede ni crear ni destruir. Toda la carga que existe en el universo es la carga que está dando vuelta, por decirlo así, y es la que conforma los átomos que forman los distintos cuerpos que existen en el mundo. Bueno, volviendo a lo de cargas puntuales, entonces, ¿qué es en matemática, qué es en física hablar de un punto material, una carga puntual? El punto material, la masa puntual o una partícula es una idealización física en la que se considera que el cuerpo en estudio es puntual, es decir, que no tiene dimensiones. Cualquiera sea su tamaño, pero eso va a depender del contexto del problema que estamos tratando. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a considerar algo puntual si sus dimensiones son mucho más pequeñas que el resto de las dimensiones que estén en juego en un determinado problema. Por ejemplo, si nosotros vemos una mosca respecto de un punto que está a 300 metros, esa mosca para nosotros se comporta como un punto material, no tiene una dimensión cuando yo lo comparo con la dimensión de la distancia a la que estoy ubicado. En cambio, si yo estuviera ubicado al lado de la mosca ya no se comportaría como un punto material. Entonces, para nuestros problemas, cuando ustedes vean en los enunciados que diga una carga puntual, se está refiriendo a un cuerpo que está cargado, ya sea por exceso o por defecto de electrones, pero cuya dimensión es mucho más pequeña que las dimensiones que vamos a trabajar en el problema.
Entonces es un punto material como el que conocíamos de física 1, por ejemplo, para estudiar el movimiento, nada más que ahora le incorporamos que este punto material tiene carga eléctrica. Por lo tanto, cargas puntuales representan en realidad cuerpos cargados con dimensión. Bien, retomemos entonces nuestro problema. Lo que nos solicitaba el enunciado era que nosotros determinemos la fuerza resultante sobre esta carga de 7 microcoulomb. Para ir recordando, micro a qué se refería, era un submúltiplo que representaba 10 a la menos 6 para que tengamos en cuenta a la hora de hacer los problemas. Ya hemos charlado en problemas anteriores que para resolver el tema de fuerza entre cuerpos cargados usábamos la ley de Coulomb, y la ley de Coulomb establecía que la interacción entre los cuerpos cargados ocurría sobre la línea que unía a los cuerpos cargados. Es decir, que la fuerza eléctrica que ejerce, por ejemplo, la de 2 microcoulomb sobre la de 7 microcoulomb, tiene que ser una fuerza que actúa sobre esta dirección. También sabemos ya de la teoría que si las cargas son del mismo signo, la fuerza que se ejercen es de repulsión. Por lo tanto, si yo quiero dibujar la fuerza que esta carga ejerce sobre la de 7 microcoulomb, aparecería un vector que muestra el sentido de la repulsión entre las dos cargas. Y a ese vector le vamos a llamar F1. Entonces ahora para nosotros F1 es la fuerza de repulsión que ejerce la carga de 2 microcoulombs sobre la carga de 7 microcoulombs. Y a la hora de hacer los cálculos del valor de esta fuerza, aplicamos la ley de Coulomb, donde aparecía la constante eléctrica, el producto de las cargas y la inversa del cuadrado de la distancia. Si reemplazamos todos los valores que tenemos en nuestro problema, recordando que micro se refería a 10 a la menos 6, y realizando con una calculadora los cálculos, valga la redundancia, obtenemos que la F1 para este problema valdría 0,503 newton. De igual manera, deberíamos ahora calcular cuál es la fuerza que ejerce la partícula de menos 4 microcoulomb sobre la de 7 microcoulomb, de manera de tener los dos vectores a los cuales vamos a calcular su resultante. Entonces, acto seguido, volvemos a recordar que la fuerza actúa en la dirección de la línea que une las cargas. Estas cargas son de distintos signos, por lo tanto tiene que haber una fuerza de atracción. Es decir, la carga de menos 4 microcoulomb intenta atraer, llevar hacia sí, la carga de 7 microcoulomb. Por lo tanto, el vector se vería de esta forma. Tengamos en cuenta y está muy a propósito dibujado, que los dos vectores no tienen el mismo tamaño en la representación gráfica. Y eso tiene una explicación. La explicación es que la fuerza de interacción entre 7 y 2 no es la misma fuerza de interacción entre menos 4 y 7, ya que la ley de Coulomb nos muestra que esa interacción depende del producto de las cargas. Por lo tanto, la F nueva, que le vamos a llamar F2, tiene un valor más grande que la F1. Para saber su valor, justamente volvemos a aplicar la ecuación de la ley de Coulomb, donde estamos sacando simplemente la magnitud del vector, reemplazando la constante, el producto de las cargas y la distancia al cuadrado, lo que nos lleva a que esta F2 ahora tiene un valor de 1,01 newton en la interacción de atracción, en este caso, que es entre menos 4 microcoulomb y 7 microcoulomb. Entonces, ¿qué hacemos de manera analítica para determinar la resultante entre estos dos vectores? Tenemos que aplicar el concepto que ya hemos usado antes en física 1, que es el del cálculo de las componentes. Lo que sabemos nosotros y lo que hemos repasado en nuestros videos de vectores es que para calcular las componentes usando las funciones trigonométricas necesitamos conocer el ángulo que forma el vector con el eje horizontal. En este caso, el problema nos muestra que este es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, nosotros sabemos, y aparte que en el dato del problema está, que los ángulos interiores del triángulo son todos de 60 grados. Entonces, aplicando un concepto de geometría, el concepto que decía los ángulos, cuáles eran iguales los ángulos cuando yo tomaba dos paralelas cortadas por una transversal, fíjense que si tomamos como una de las paralelas el eje horizontal, la otra paralela una línea que pasa por la base del triángulo, la línea que une las dos cargas viene a ser la línea transversal, que es la que nos va a permitir decir que
si este ángulo es de 60, por propiedades geométricas, este ángulo también tiene que ser de 60 grados. Esa propiedad geométrica decía que, básicamente, cuando había dos paralelas cortadas por una transversal, todos los ángulos menores de 90 que se formaban eran iguales. Y todos los ángulos mayores a 90 que se formaban también eran iguales. Entonces, este ángulo formado acá y este ángulo formado acá deben ser iguales. De igual manera, podemos pensar qué es lo que va a pasar para F2. El ángulo que forma F2 con el eje horizontal sería eso, y usando la misma propiedad donde tenemos esta paralela con esta otra, y ahora la transversal es la línea que une las dos cargas que forman F2, también tenemos que ese ángulo efectivamente es de 60 grados. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de calcular las componentes de F1 y las componentes de F2. Entonces, si trazamos el eje horizontal y el eje vertical, vemos acá en este gráfico la F1 por separado. La F1 va a tener una componente horizontal que le vamos a llamar F1X y una componente vertical que se va a llamar F1Y. Aplicando lo que conocíamos con las funciones trigonométricas del ángulo, obtenemos las dos componentes de F1, tanto en la dirección X e Y, con los valores que se muestran ahora en pantalla. Si hacemos el mismo razonamiento para F2, vemos cuál es el ángulo. Acá tenemos las componentes horizontal y vertical que reemplazan a este vector. Eso quiere decir estas dos rayitas. Estas dos rayitas que están tachando a este vector indican que estos dos vectores son los vectores que combinados me van a dar el vector original. No puede estar dibujado los tres vectores a la misma vez, porque si no sería un problema con tres vectores, y en realidad estas son las componentes del vector original. Entonces, para indicar en un dibujo, en una situación problemática, que estas son las componentes, le aplicamos este signo doble tachado para indicar que esta es la fx y esta es la fi correspondiente. Usando las funciones trigonométricas que ya hemos repasado en nuestro video de vectores, encontramos que estos son los valores de las componentes x e y para la F2. Ahora aparece acá un detalle. La fuerza F2 tiene una dirección que está hacia abajo, lo que sería lo que se llama en el cuarto cuadrante. Vemos en la descomposición que la componente x de F2 tiene la dirección del eje positivo x, mientras que la componente fi de F2 tiene la dirección negativa del eje y. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros como convención? Que si los vectores iban hacia la derecha o hacia arriba, los valores iban a ser positivos. Y que si iban hacia la izquierda o hacia abajo, como en el caso de esta componente, ese vector tenía un signo negativo. ¿Para qué servía esta convención? Para que ahora cuando nosotros querramos calcular cuál es la componente horizontal y la componente vertical del vector resultante, sepamos si esas componentes originales del F1 y el F2 las tengo que sumar o restar entre sí. De manera, como vemos acá en el cálculo, podemos obtener el valor de fx, o sea la componente x de la resultante, y la componente y de la resultante. ¿Esto por qué se podía hacer? Porque todas las componentes x son colineales y todas las componentes y son colineales. Eso significa que al ser colineales las puedo sumar o restar algebraicamente. Y por eso de vuelta es importante tener en cuenta cuál es la convención sobre los vectores. Que si van a la derecha arriba positivos, si van a la izquierda o abajo negativos, para que al momento de combinarlos colinealmente los podamos sumar o restar. Este vector con estas dos componentes se puede escribir utilizando los versores y quedaría en la expresión que tenemos acá. La fuerza resultante entre F1 y F2 es 0,756 Newton en la dirección positiva del eje X. Eso lo da al aplicar el versor Y, que lo único que nos hace es decir que esta cantidad apunta en la dirección del eje X. Y si es positiva, indica que va en la dirección positiva del eje X. Y el vector resultante tiene menos 0,440 Newton en la dirección del eje Y. Este versor, que se llamaba J, indicaba que esta cantidad del vector apunta en la dirección del eje Y.
Y el signo negativo nos está diciendo que esta componente es hacia abajo. Eso se ve si nosotros realizamos de manera gráfica el método del paralelogramo. Vemos que la resultante entre F1 y F2 es un vector que efectivamente, si yo lo descompusiera, aparecería una cantidad en la dirección del eje X y una cantidad en la dirección del eje Y que apunta hacia abajo, por eso esta componente es negativa. Me disculpo si la palabra no era descompusiera, si lo descompongo, perdón. Y esa sería nuestra fuerza resultante, escrito el resultado en la forma de las componentes con los versores I y J. Si yo lo quisiera escribir este vector resultante en la forma polar, ¿cómo era el mecanismo? Se calculaba utilizando el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de las componentes, su raíz, que nos daría que este vector F tendría un módulo, una magnitud de 0,874 newtons, y utilizando la función trigonométrica que era la tangente del ángulo, que se calculaba como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, la componente Y sobre la componente X, aplicando el arco tangente de la inversa de ese cociente, obtenemos que el ángulo que forma la F es de menos 30,2 grados. Ahora, ¿qué quiere decir que el signo nos dé negativo del ángulo? Quiere decir que este ángulo está medido desde la dirección horizontal hacia abajo. Pero nosotros conocemos o sabemos que las direcciones de los vectores se dan del eje horizontal en el sentido antihorario, es decir, todo el ángulo que estaría faltando para completar los 360. Por lo tanto, en realidad, la fuerza resultante, que es de 0,874 newtons, está formando con el eje X positivo un ángulo de 329,8 newtons. Por si no quedó claro, este ángulo sale de 360, restarle este ángulo y obtenemos el ángulo final del vector resultante. Bueno, espero que esto haya sido de su utilidad y estamos en contacto para más videos. Muchas gracias.